Allô, comment ça va? Bienvenue à notre réunion. Aujourd'hui, nous avons información sur les homonymes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra reunión de cada semana. En esta ocasión tenemos información acerca de los homónimos. Bueno, ¿qué son los homónimos? Son palabras que suenan igual, pero se escriben totalmente diferente y significan cosas diferentes, ¿no? En español tenemos muchos homónimos y en francés también vamos a tener algunos que nos vamos a encontrar con frecuencia. ¿Cuál es la ventaja o por qué es que los vamos a ver? Bueno, porque en primera te va a ayudar a aumentar tu vocabulario y en segunda te va a servir para la pronunciación. ¿Por qué? Pues porque como van a ser palabras que suenan igual, quiere decir que se pronuncian igual, con que tú sepas pronunciar una de ellas, pues vas a poder pronunciar dos o a veces hasta tres exactamente igual. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener aquí para diferenciar las palabras? Porque puedes decir chin, pero pues si suena igual, ¿cómo vas a saber cuál es? Es como cuando en español, por ejemplo, decimos casa y casa. Una casa que se refiere al hogar y otra que se refiere a la cacería, ¿no? Si las escribimos, sabemos que pues una es con S y la otra es con Z. Entonces, es lo mismo. ¿Dónde vamos a identificar? En el contexto, en la oración completa, ¿no? Entonces, es lo mismo que nosotros vamos a tener aquí. Dependiendo de la oración, pues vamos a entender a qué tipo de palabra nos referimos. Pero pues aquí vamos a aprovecharlo pues para practicar lo que es la pronunciación. Por ejemplo, tenemos el caso de affaire. Affaire como una sola palabra, así toda junta. Affaire significa un asunto o un trato. Yo una affaire, yo tengo un asunto o yo tengo un trato, por ejemplo, ¿no? Y cuando tenemos hacer, eso es hacer o por hacer, ¿no? Así de yo tengo por hacer o yo tengo que hacer, ¿no? Entonces es el verbo hacer, ¿no? Entonces, hacer y hacer. Esos son nuestros primeros homónimos. Luego tenemos aquí una triada. Aquí, pues recordemos, tenemos un diptongo que es ahí, va a ser air, entonces es air, que pues va a ser aire, oxígeno, tal cual. Luego tenemos air, que es un área en específico. Por ejemplo, un espacio, es a lo que se refiere, a un área, ¿no? Entonces es air. Y tenemos air con las E, que se refiere a una era, la era paleozoica, mesozoica y todo ese tipo de eras, la era virreina y todo eso, eso es era. Entonces, las tres suenan igual, pero significan cosas totalmente diferentes. Y ahora tenemos amont y amont. Aquí también lo que vamos a identificar es nuestros sonidos nasales. En este caso, pues es la AN y la EN. Ya sabemos que casi todos suenan igual, entonces aquí si tú dices amont, amont, es lo mismo, solamente que una se refiere a una almendra, amont es una almendra, y el otro amont es un tipo de multa o sanción, ¿no? Entonces, depende de la oración, pues tú vas a entender si te estás comiendo una almendra o si te están multando, ¿no? Entonces, amont y amont. Es como una amonestación, si lo queremos ver así. Y tenemos también el caso de onc y onc. Aquí la primer onc es el ancla con la que pues se detienen los barcos, ¿no? Entonces ese es el ancla, el ancre. Y tenemos el encre, que se refiere a la tinta con la que escriben las plumas. Entonces tenemos encre, que va a ser el ancla, y encre, que va a ser la tinta que vamos a ocupar. Ahora, también tenemos el caso de hotel y hotel. Aquí a este hotel le faltó el acento circunflejo, pero bueno, tenemos hotel y hotel. El primer hotel se refiere al altar, a la parte principal de la iglesia, ¿no? Entonces el atrio, lo que tenemos hasta adelante, el altar en sí, ese es el hotel. Y pues el otro hotel, que le falta el acento circunflejo, se refiere pues al espacio donde pues uno va y renta una habitación, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos que tenemos aquí. Ahora también está el caso de balade y balad. En el caso de balad es un paseo o una caminata. Ese es el primero. Y el segundo se refiere a una balada, de esas que tocan, ¿no? Esas músicas, eso es una balada, ¿no? Entonces, balad, balad. También tenemos otras dos, bulo, bulo. Aquí también hay que recordar que las T al final normalmente no suenan, ¿no? Entonces, bulo. Y tenemos un triptongo, E, A, U, que es O, ¿no? Entonces, bulo,
boulot. El primer boulot se refiere al trabajo, pero es como más coloquial, ¿no? Porque podemos decir travail, ¿no? Pero boulot es como más relajado, boulot. Y el otro boulot es un tipo de árbol, es un abedul, ¿no? Entonces, ahí está. También tenemos el caso de can, can. Aquí can, el primero, se refiere a la hembra de los patos, o sea, la pata, ¿no? Entonces, la pata es can. Y el otro can se refiere a un bastón. Entonces, tenemos estas dos. Y también tenemos el caso de sonse y sonse. Aquí uno es con C y el otro es con S. El primer sonse significa se supone que, ¿no? O es cuando estás en el supuesto de algo, ¿no? Entonces, sonse. Y sonse con S se refiere a ser una persona razonable o algo razonable, ¿no? Entonces, tenemos sonse, sonse. Y tenemos aquí también chon y chon. El primer chant es de canto, cantar, el canto, ese es chant. Y el otro chant es de campo, del territorio donde pues normalmente pues se siembra, por ejemplo, cuando vas a las afueras de la ciudad, c'est le chant, ¿no? Entonces tenemos los dos chants, chant y chant. Luego tenemos com. Ese com, tenemos, bueno, com y com. El primero com se refiere a una cuenta. Cuando tú haces así de que tienes un ticket y vas a sumar todo lo que está ahí, haces una cuenta, entonces es un comp. Luego el otro comp se refiere a un conde, una persona de la realeza, ¿no? Entonces un conde. Y el otro comp es de cuento. Cuando tú vas a narrar una historia, es un cuento, entonces es un setón comp, ¿no? Entonces tenemos comp, comp, comp. Y aquí también porque en el caso de la M y la T normalmente no suenan, entonces por eso el sonido que va a predominar en estas tres palabras es la T. Cont, 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 ¿no? Entonces ahí está. Luego tenemos cure. En el caso del primer cure, eso se refiere a un patio, por ejemplo, el patio de la escuela, el patio de mi casa. Entonces, ese es cure. El otro cours, el de en medio, se refiere a un curso, una lección, una clase. Y el tercer cours se refiere a corto. Entonces tenemos cours. También tenemos dessin y dessin. El primer dessin se refiere a dibujo. Cuando tú trazas algo, haces un diseño, haces un dibujo, entonces dessin. Y el otro dessin se refiere a un propósito o a una meta. Es a lo que se refiere. Luego tenemos el caso de différent y différent. El primer différent se refiere a un conflicto y el siguiente a diferente, ¿no? Entonces, différent, différent. Tenemos también aquí otras tres palabras. Tenemos foi y foi. El primer foi se refiere a tener fe, entonces es foi. El segundo foi es el hígado del pato. De hecho, es muy popular una comida, un alimento, una preparación que se llama foie gras, ¿no? Entonces, ese foie se refiere a ese hígado del pato. Entonces, el foie. Y la última foie se refiere a vez, o cuando tú haces una multiplicación, lo traducimos como por, porque es como por las veces, ¿no? Entonces, foie es vez o significa por. Y tenemos unas palabras más. Tenemos, por ejemplo, el caso de gen y gen. El primer gen se refiere al gen, ¿no? Entonces, cuando hablas del ADN y esas ondas, los genes, entonces él es gen, ¿no? Y el otro gen se refiere a una situación bochornosa, ¿no? Entonces, es un bochorno, o así como, pues, con pena, ¿no? Tenemos geo. El primer geo es un mensajero y el siguiente geo se refiere a un héroe, ¿no? Entonces tenemos geo y geo. Después tenemos la C y la C. El primer la C se refiere a lazar o anudar. Cuando tú ocupas un lazo, entonces es la C, ¿no? Entonces es la C. Y el siguiente la C es de cansar, cuando ya estás cansado o agotado. O se ocupa normalmente como reflexivo, se la C, ¿no? Como cansarse, ¿no? Entonces tenemos ese caso. Ahora tenemos otras dos. Le. El primer le es leche y el segundo le se refiere a feo, ¿no? Entonces ahí está le. Ahora tenemos otras tres palabras. Tenemos mer.
El primer maire se refiere al primer magistrado, hablando en asuntos políticos, ¿no? Entonces es maire. El segundo maire, pues es madre, ¿no? Nuestra progenitora. Y el siguiente maire es el mar. Entonces tenemos ahí maire, maire, maire. Ahora tenemos también mal y mal. El primer mal, pues se refiere precisamente a lo contrario de bien, ¿no? Cuando algo está erróneo o está mal, ¿no? Entonces, mal. Y el siguiente, el del acento circunflejo, se refiere a, al masculino, ¿no? Al macho, ¿no? Entonces, ese es el mal. Y tenemos también mur, mur. El primer mur se refiere a un muro, a que construyes, ¿no? Entonces, un muro. Y el otro mur se refiere a madurar. Entonces, tenemos esos dos. Y después también tenemos pan y pan. El primer pan es el pan que nos comemos tan delicioso, hecho con harina y todo eso, pan. Y el otro pan es un pino. Entonces, esas son las que tenemos. Ahora tenemos unas más, ya casi terminamos. Plutón y Plutón. Aquí se parecen bastante hasta en la forma de escribirse, varía un poquito, nada más que la primera dijeron lleva una S y va separado, pero pues es Plutón y Plutón. El primer Plutón significa antes o anteriormente. Y el siguiente Plutón significa más bien o significa en vez de. Entonces tenemos Plutón y Plutón. Tenemos el caso también de can y can. Can, can. Can, el primero es cuándo y el segundo es cuánto, ¿no? Cuanto más estudie, y aprende, ¿no? Ahora tenemos son, son, son. El primer son se refiere a sin. Cuando no hay algo, entonces sin, ¿no? Sin ayuda, ¿no? Son. El siguiente son significa sangre. Y el tercer son se refiere al número 100. Entonces tenemos esos homónimos ahí. Y después tenemos tash y tash. El primer tash se refiere a una mancha. Cuando tienes una mancha, tienes una tash, ¿no? Y la siguiente tash se refiere a una tarea. Cuando tú realizas una tarea, pues haces una tash, ¿no? Una tarea, por ejemplo, del hogar o del trabajo, cuestiones así. Porque de la escuela lo que hacemos son los deberes y ahí son los devoirs. Normalmente ocupamos devoirs, ¿no? Y ahora tenemos también el caso de Tom y de Tom. Este Tom y Tom, el primero es tanto, ¿no? Como tanto de. Y el siguiente se refiere al tiempo. Entonces tenemos ahí. Y también está ver y ver. El primer ver se refiere a un gusano. Esos chiquitos verdes que andan por ahí, ese es ver. Y el siguiente ver se refiere a un tarro, normalmente para servir una bebida. Puede ser también una copa en algunos casos o vaso, ¿no? Pero normalmente se va más para el tarro. Entonces, tenemos ver gusano, ver el tarro. Y para terminar, tenemos ver y ver. El primer ver se refiere al verso, cuando uno escribe así poemas y todo eso, que se pone romántico. Entonces, se hace un ver, ¿no? Es un verso. Y tenemos ver del color verde, ¿no? Entonces, estas son las palabras que normalmente puedes encontrar. Obviamente, existen más, pero estas son como las más comunes. Entonces, repásalas, haz oraciones con ellas, di las palabras en voz alta para que te vayas relacionando con los sonidos también, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te compartí en esta ocasión muchas otras palabras, verás practicando y ahora sí, aujourd'hui, c'est tout. Merci beaucoup. La prochaine.